Muy buenas tardes. Este es un video tutorial realizado para la clase de programación de base de datos, en donde mostraremos cómo realizar gráficos en ASP. Nuestro equipo está conformado por Rosa Michelle Benítez Retis, Magdiel Ramírez Álvarez, Daniel Gaitán Pérez, Josué David Puente Guerrero y Fernando Samuel Hernández Mejía. En estas diapositivas vamos a ver el código en SQL y el código en Visual Studio. Vamos a comenzar por el código en SQL. En esta primera diapositiva vemos lo que viene siendo cómo se creó la base de datos. Esta base de datos fue proporcionada por la docente Carla Rodríguez, llamada Nomitec. Nosotros renombramos esta base de datos y la renombramos Nomitec 1. Con esto agregamos una pequeña función y unos ligeros cambios para poder realizar este video tutorial. Dentro de esta dentro de esta base de datos existen tablas como departamento, empleado, nómina, detalle, deducciones, nómina, detalle, complementos, departamento, nómina, entre otras. De todas las tablas, para realizar este proyecto solamente vamos a requerir dos. Del lado derecho creamos una función. Este es uno de los cambios que realizamos en esta base de datos, donde realizamos lo siguiente. Cuando en la fecha de una nómina aparezca un número 2, un número 3 o un número 12, dependiendo del número que aparezca en el apartado del mes, va a mandar la palabra enero, para en el caso de que aparezca 1. Para en el caso número 2, o sea que aparezca el número 2, aparecerá febrero, para el 3 marzo y así sucesivamente. Esto es para que al momento de que muestre los resultados en la página, nos muestre el nombre y no solo nos muestre un número. Esto es pues mucho más fácil para el usuario que lo lea, que le aparezca el nombre de agosto a que le aparezca un número 8. Entonces este es ese es el funcionamiento de esta función. Tenemos que mencionar también los inserts, ya que pues en el primer insert vemos que todos son del año 2020, pero los dos primeros vienen del mes de noviembre. Entonces, si nosotros lo dejamos así, va a aparecer la barra, la gráfica de pastel va a aparecer completamente de un solo color. Por eso es que agregamos un tercer insert para para que aparezca esa diferencia y que se pueda apreciar que pues realmente está funcionando nuestro código. Aquí vemos que tiene un número 11, entonces estos son los datos de la fecha donde va a entrar nuestra función. Entonces en vez de que nos arroje un 11, pues nos va a arrojar el mes de noviembre, nos va a decir la palabra noviembre. Al igual que con el último insert, que vemos que dice 2020-05, nos va a arrojar la palabra mayo en vez de que nos arroje el 05. En el siguiente insert, en la tabla nómina detalle, esto también es importante mencionarlo, ya que de aquí es de donde va a obtener los datos para poder realizar el llenado de las dos gráficas. Bueno, pasamos a nuestro código en Visual Studio, y en nuestro código en Visual Studio realizamos 4 arreglos, de los cuales los primeros dos, llamados barras y nums, el primero es para poder llenar las barras, en la gráfica barras, y string es usado para poder guardar los nombres. Cada barra en una gráfica de barras, cada barra tiene un nombre, o sea, que representa ese dato. Entonces es por eso que es para eso el arreglo, para poder almacenar el nombre de lo que significan los resultados que estamos graficando. En el siguiente arreglo es el mismo funcionamiento. El primero se guardan los datos que vamos a graficar, y en el segundo arreglo vamos a guardar el nombre de lo que se está graficando. Más adelante vamos a ver cómo es que se funciona en caso de que no haya quedado claro, y
pasemos a lo siguiente. Tenemos aquí nuestro contador. Tenemos obtener datos, en el cual se ejecuta que tenemos dos contadores. El primer contador es para la gráfica 1 o la gráfica de barras, y el contador 2 es para la gráfica de pastel. Tenemos una instancia de una clase en la cual esta clase se ejecuta la conexión de SQL a Visual Studio. Después abrimos la conexión y usamos SQL command para poder mandar esta consulta que está aquí. Esta consulta la manda de Visual Studio a SQL y nos arrojan los datos que vamos a necesitar para llenar nuestra barra. Pasando a la siguiente diapositiva, abre la conexión. Usamos SQL Data Adapter para poder llenar lo que viene siendo nuestra gráfica. Después, con ayuda del SQL Data Reader y el ciclo while, vamos a llenar nuestra gráfica de barras. Entonces, en nuestro arreglo nums se va a guardar el nombre de lo que se va a graficar, y en el arreglo de barras se va a guardar lo que vienen siendo los resultados, ¿sí? Esto lo va a hacer repetidamente de acuerdo a la consulta que se haya realizado, y lo va a plasmar en lo que viene siendo la gráfica de barras. En el siguiente código esto es exactamente lo mismo, nada más que esto es para poder llenar nuestra gráfica de pastel. Se manda una consulta a SQL. Con ayuda de SQL command se agrega esta consulta y vemos que aquí tenemos un text box. En este text box va a ir, por ejemplo, si el usuario quiere ver los datos del año 2019, pues el usuario va a poder ingresar estos datos y que que Visual Studio mande a SQL esta consulta y pueda obtener los datos que está pidiendo el usuario. Se realiza lo mismo, utilizamos SQL Data Adapter, después se usa SQL Data Reader, el ciclo while, se llenan los dos arreglos y finalmente se suma en uno para poder realizarlo cuantas veces sea necesario, y se cierran las dos conexiones. Finalmente tenemos aquí las gráficas generadas, en donde cuando iniciamos nuestra página va a haber la gráfica de barras. Lo primero que va a mostrar es la gráfica de barras, y hasta que no se ingresen los datos que se mencionaban en el text box es cuando va a mostrar la gráfica de pastel. Tenemos aquí que pues nuestra barra se llenó correctamente. Abajo viene el qué significa esos datos, de qué son esos datos, que son del año 2020. En este caso se generaron 198.560. Como aquí podemos ver, pues está correcto nuestra gráfica de barras. Abajo tenemos por mes, que es en la gráfica de pastel. Después tenemos que nuestra función estaba funcionando correctamente, en donde en mes, en vez de que nos aparezca en vez de que nos aparezca un 5, nos aparece la palabra mayo. Al igual que en noviembre, en vez de que nos aparezca un 11, nos aparece la palabra noviembre. A continuación vamos a pasar a lo que viene siendo nuestro Visual Studio para poder mostrar el funcionamiento. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestra conexión a SQL. Esta es la clase que se creó para poder conectar Visual Studio con SQL. Aquí, como comentábamos, están los 4 arreglos. Después aquí tenemos nuestro contador, tenemos la conexión, la instancia de la conexión, y aquí tenemos nuestra consulta. Con ayuda de SQL Data Reader y el ciclo while, pues llenamos nuestra gráfica de barras. Esto es para la gráfica de pastel. Se realiza exactamente lo mismo. Utilizamos el SQL Data Reader, el ciclo while para llenarlo, y se cierran conexiones. Vamos a ejecutar nuestro programa, y mientras ejecuta vamos a lo que viene siendo a SQL
para poder ver un poco lo que viene siendo la base de datos. Tenemos aquí nuestras tablas. Esta es la creación, las tablas de deducciones, complemento, puesto complemento, nómina, nómina detalle y todas las demás. Aquí tenemos también nuestra función que ya se comentó, los datos, que de esto nos importa más lo que viene siendo la tabla nómina y nómina detalle, que es donde se van a obtener nuestros datos. Aquí ya cargo nuestra gráfica. Como vemos, pues nos está mostrando correctamente los resultados. Nosotros, si le agregamos el año 2019, que recordando en nuestra base de datos no teníamos ningún dato del año 2019, pues simplemente no nos va a arrojar nada. Si agregamos el año 2020 y al dar clic en buscar, pues nos va a mostrar lo que viene siendo la gráfica de barras. La gráfica de pastel. Este pequeño apartado que se ve aquí de color azul es del mes de mayo, que recordando lo que se había comentado, es el dato que se había agregado para poder ver esa diferencia, o sea, que funcione correctamente nuestra base de datos. Aquí pues dice que es de noviembre, tiene un resultado de 189.080 y del mes de mayo pues tiene 9.480. Funciona correctamente nuestras funciones, que es cambiar el número por el mes dependiendo pues cuál sea